Hola, ¿cómo están, chicos? Hoy vamos a ver en unas cuantas diapositivas el tema de la regla de la cadena. Es una técnica de derivación, una forma de derivar funciones que son composición de dos o más funciones. Y para ello vamos a ver los siguientes ejemplos, ¿ok? Tenemos que derivar seno de 3x cuadrado más 1. Es decir, no dice seno de x, simplemente el argumento de seno de la función seno no es x, sino que es otra función, ¿ok? Es 3x cuadrado más 1, eso es una función cuadrática. Entonces, hay una regla de derivación que dice, vamos a apuntarlo acá, que dice que cuando tengo una función f y le estoy aplicando esa función a una función u porque podemos pensarlo como una sustitución. Yo necesito derivar esta función, ¿ok? Entonces, es lo mismo que cuestionarnos cuál es la derivada de f y ese formato, ese patrón, aplicárselo a la expresión u, y aparte de eso, multiplicamos por la derivada de u, ¿ok? Sería f de u, al derivarlo, es f' de u por u', si es como se lee, ¿verdad? Entonces nosotros aquí que tenemos seno de 3x cuadrado más 1, pues al derivarlo, nosotros vamos a pensar, ¿cuál es la derivada de seno? ¿Verdad? Seno de x, decimos nosotros, entonces podemos pensar seno de u, o seno de w, o de cualquier otra letra que sea diferente para que nosotros no confundamos, ¿ok? No nos confundamos. Entonces, la derivada de seno es coseno, ¿ok? Vamos a decirlo así. La derivada de la función seno da la función coseno. ¿De qué? De la expresión que tiene como argumento seno. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Decimos, la derivada de seno es coseno. La derivada de seno aplicada a 3x a la 2 más 1 es coseno aplicado a 3x a la 2 más 1. Eso es lo que pasó en esta parte. Vamos a resaltarlo. La derivada de seno es coseno. Se le aplica a 3x cuadrado más 1. ¿Qué es lo que está adicional? Bueno, adicional está multiplicando una expresión que es la derivada de lo de adentro, la derivada de u. Entonces, aparte, resolvemos esa pregunta. ¿Cuál es la derivada de 3x cuadrado más 1? Entonces, esa regla de derivación es de las potencias de x. Baja el 2 a multiplicar, que 2 por 3 serían 6. Y entonces nos queda 6 y nos queda x a la 1, ya no a la 2, ¿verdad? Y la derivada de 1 sería 0, por eso no se coloca nada. ¿Ok? Esa es una composición de dos funciones. Mientras más grande sea la composición, estén incluidas más funciones, pues más largo es el proceso. Pues bien, vamos a ver el siguiente ejemplo. En el siguiente ejemplo tenemos la función 1 entre seno de x cuadrado más 1. Esta es la función, ¿ok? Podemos decir que esta función se llama g de x. Bueno, g de x es la composición de realmente tres funciones. Está la función dividir o el inverso, o sea, 1 entre u, por así decirlo, 1 entre x, que aquí está incluida 1 entre x, pero no dice x, dice seno de x a la 2 más 1. Entonces, está esta función que es el realizar esta fracción, está la función seno y está la función x cuadrado más 1. Están incluidas tres. Entonces, por ende, vamos a tener tres pasos si lo vemos como composición. Hay una técnica que es como más corta al ver que, bueno, es una división, entonces podemos mezclar las propiedades de la derivada del cociente y luego la composición. Entonces, tal vez lo vamos a hacer de esa forma que es como un poco más corto. Entonces, primero vamos a decir, bueno, aquí en vez de ver tres funciones, puedo ver la división entre 1 y seno de x cuadrado más 1. Entonces, al derivar un cociente, se efectúa la derivada de la de arriba por la de abajo sin derivar, menos la de arriba sin derivar por la de abajo derivada. Todo eso se forma un numerador, se escribe una línea y se pone la función original que estaba en el denominador
se pone pero al cuadrado, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Chicos, pasa mucho que este denominador se les olvide en el proceso, porque no trabajamos más ahí. No se deriva, no pasa nada, solo se arrastra esa expresión. Entonces, en este caso voy a colorearlo porque me interesa que ustedes cuando escriben ejercicios, pues no olviden el denominador, que siempre se copien cada paso. Al terminar un ejercicio que sea de cocientes, chequeen que dejaron la función al cuadrado, que siempre permanece ahí en el denominador, ¿ok? Ahí eso es punto muerto, no tenemos nada que hacer. Entonces vamos a enfocarnos en cuál es la derivada de las diferentes funciones que están en el numerador. Entonces vamos a ver, la derivada de 1 es una constante, la derivada de 1, 0. La función seno de x a la 2 más 1 se copia, pero como es por 0, ya sabemos que nos va a dar 0 en un momento. Entonces nosotros no nos vamos a complicar eh, al derivar y la derivada dio 0, bueno, entonces ya toda esta parte, tal vez por aquí, toda esta primera parte lo que hace es fungir como un 0 en todo este caso. Y cuando tenemos un 0 sumando o restando, pues realmente ya no lo copiamos. Luego de eso tenemos un menos y dice 1 sin derivar, por 1, ese 1 se omite. Y bueno, dice la derivada de seno de x cuadrado más 1. Entonces, ahí es donde estamos trabajando una regla de la cadena. ¿Okay? Entonces, esto nosotros hacemos un borrador, escribimos en un lado, bueno, ¿qué es derivar seno de x cuadrado más 1? ¿Qué es derivar esta función? Voy a poner aquí el prima aquí afuera, que se pone un paréntesis cuadrado, pero lo que quiero es que piensen así. Estoy derivando toda esta función. Uno realmente escribe desde acá hasta acá. La derivada es la derivada de seno. Esta es igual al ejercicio anterior, pero se lo aplico a una expresión u y la derivada de u está afuera. Entonces, la derivada de seno se lo aplico a la expresión x cuadrado más 1. Y la derivada de x cuadrado más 1 tiene que estar multiplicando afuera. Entonces, esto es igual a la derivada de seno es coseno. Coseno debe tener un argumento, no se pone cos, nada más, se pone cos de x normalmente, pero aquí no decimos x, decimos que lo estamos aplicando a x cuadrado más 1. ¿Okay? Inmediatamente ponemos por y decimos cuál es la derivada de x cuadrado más 1, que es ese anexo que está ahí a un lado, 2x. Entonces ya puedes ordenarlo, puedes poner 2x adelante del coseno y es usual escribirlo así. Esto es lo que pasa en este proceso donde está escrito aquí, qué es lo que sucede, ¿ok? Y por eso llegamos a menos 2x coseno de x cuadrado más 1. El 0 no se ve, el 0 estaría aquí. Muy feo, ¿verdad? Ese 0 que está ahí, como es sumando, pues se deja igual. Y el denominador nunca lo perdimos, ¿ok? Vamos a ver la otra diapositiva. Ok, esta es la siguiente diapositiva. ¿Qué tenemos nosotros aquí? La función que hay que derivar dice y igual e elevado a la tangente de 3x menos 1. Esto se multiplica por la raíz de 2x más 5x a la 3. Luego se resta 3 a la x dividido por x más 2. Yo lo que sugiero, cuando ustedes leen un ejercicio como este que está resuelto, que está en el material, pues sé que los confunde tanto cambio de una línea a la siguiente y la siguiente. Entonces yo lo que les recomiendo es divide y vencerás, ¿ok? Hacemos la derivada de una parte, lo escribimos, o si tenemos una función y ocupamos la derivada de esa función en una esquinita, pues la copiamos y entonces vamos ensamblando de acuerdo a las reglas de derivación que tenemos, ¿ok? Yo sé que aquí yo tengo que saber cuál es la derivada de la función exponencial, ¿ok? Digamos, e a la u, la derivada es e a la u. No tengo una u, tengo tangente de 3x menos 1. Bueno, eso va a implicar que apliquemos regla de la cadena. La derivada de tangente es secante cuadrado. La derivada de 3x menos 1 es 3 nada más, ¿verdad? La derivada de esa raíz, bueno, esa ocupamos escribir la parte,
deberíamos de ver que es una regla de la cadena, que la raíz, para mí, es más fácil ver que es exponente un medio, ¿cierto? Y que entonces cuando derivemos, pues es bajar el 1/2, multiplicar, elevar a 1/2 menos 1, que es menos 1/2. Todo esto se le aplica a la base, que es 2x más 5x a la 3, y siempre por fuera va a estar multiplicando la derivada de lo de adentro, que es algo sencillo porque es un polinomio. La derivada de 3 a la x, deben saber que es el mismo 3 a la x, pero por logaritmo natural de esa base, porque esa base no es una e, es un 3, es un número diferente, entonces se pone logaritmo natural de 3, multiplicando. No es porque sea una regla de la cadena, es porque esa es la regla. La derivada de x más 1 es 1. Si ustedes lo ven por aparte, son 5 funciones y cada derivada es fácil, pero al verlo ensamblado ustedes creen que es muy difícil y realmente no lo es. ¿Está bien? Vamos a tratar de señalar aquí lo que tenemos. Perdón. Aquí nos dicen derive toda la función. Yo separaría por el signo de menos. ¿Ok? En mi cabeza pensaría por aparte de este menos para acá, esta función que está aquí. Este color es muy oscuro. Esa función por aparte me parece que es más sencilla. Yo empezaría a analizar cómo se deriva ella. Lo escribiría por aparte. Es un cociente, sí, pero es un pequeño mundo, ¿ok? En esto que vamos a derivar. Luego, por aparte, yo haría la derivada de la raíz y por aparte esta derivada, ¿ok? Ahora, vamos a ver cómo está desarrollado el ejercicio en el folleto. ¿Está bien? Vamos a decir, la derivada de y es la derivada de todo su criterio. ¿Cómo lo separamos? Como hay un signo de menos que separa dos expresiones, entonces vamos a decir, es la derivada de la primera menos la derivada de la segunda función. Ok, entonces nos enfocamos. ¿Qué pasa en la primera parte? Con la derivada de este producto. Ok, aquí tenemos un producto. Vamos a tratar de hacer una línea. Esta función. Es un producto. ¿Cuál es la regla del producto, chicos? Sería la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Entonces, eso es lo que está expresado aquí. No calculado, sino que expresado hasta acá. ¿Okay? Vamos a enfocarnos solo en esta parte. Después vemos el 3 a la x. Entonces vamos a decir, bueno, hay partes que no hay que derivar, que no hay que hacer nada. Yo voy a señalarlo donde no tenemos que hacer nada. Esta raíz no se deriva, simplemente se va a copiar cuando yo tenga la respuesta de la derivada de e a la tangente de 3x menos 1. Por otro lado, después del más está este paréntesis, que con paréntesis lo copio y no hay que derivarlo, solo se copia. Entonces, nosotros lo que tenemos que enfocarnos en este gran proceso es decir, ¿cuál es la derivada de e elevado a la tangente de 3x menos 1? Dijimos que la función e a la u, la derivada es e a la u. Entonces, por eso es que su derivada es e elevado a u, y u es tangente de 3x menos 1. E elevado a la tangente de 3x menos 1. Lo que pasa es que por regla de la cadena, como e no tiene un exponente que sea solo la x, tenemos que poner por la derivada de lo de adentro. O sea, por la derivada de, ¿dónde va la x? En el exponente. Entonces, por la derivada del exponente de tangente de 3x menos 1. Entonces, eso va a hacer que tengamos un paso extra que hacer. Eso por un lado. Entonces, en el siguiente paso, tangente de 3x menos 1 es lo que vamos a estar pensando cómo se hace. Las demás expresiones solo se arrastran. Si ustedes se fijan en este nivel en el que estamos, la otra derivada que hay que analizar es esta. ¿Ok? ¿Cuál es la derivada de 2x más 5x a la 3 elevado a un medio? ¿De dónde viene ese elevado a un medio? Dijimos que es la raíz. La raíz la pasamos a un medio como exponente. Entonces, de este paso, de esta tercera línea a la cuarta, nosotros vamos a decir, ¿cuál es su derivada? El exponente un medio baja a multiplicar, la base se mantiene igual, el exponente se le resta 1, deberían de saberlo de memoria, a un medio le quito 1, me da menos un medio.
Eso es todo lo que se aplicó aquí, pero como es regla de la cadena lo que aplica, entonces ponemos por la derivada de lo de adentro. Solo copiado y en el siguiente paso nos damos a la tarea de analizar cómo es que se calcula esa derivada. Espero que hayan entendido. Es, cuando hay un producto de dos funciones, no esperen dos funciones simples, esperen dos composiciones de funciones. Producto significa la derivada de la primera, la segunda sin derivar. Esa sin derivar va a estar sin derivar todo el tiempo. Más la primera sin derivar por la segunda derivada. Entonces, cuando haya que derivar funciones, me enfoco específicamente a cuál es su derivada. Y si hay regla de la cadena es, aplico la regla de derivación y pongo un por y la derivada de lo de adentro. La derivada de u. La derivada en los exponenciales es el exponente, en los logaritmos es lo que tiene dentro del paréntesis, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, nosotros aquí, si nos fijamos, estamos analizando solo la parte izquierda, solo el producto, y ya en el siguiente paso, a nosotros lo que nos faltaría es calcular, ojo, tangente de 3x menos 1, la derivada. La derivada de tangente es secante cuadrado. Lo aplico a 3x menos 1. Por la derivada de 3x menos 1 es 3. Todo lo demás, cetibus paribus, dicen los que quieren sonar muy inteligentes, quiere decir lo demás se mantiene. Lo demás se mantiene igual sin cambios. Ahora, la otra derivada que tenés que hacer es muy simple, es 2x más 5x a la 3, que la regla de derivación es de 2x, la derivada es 2, y el 5x a la 3, la derivada es bajo el 3, ¿cierto? Se vería un 15, 3 por 5, 15, 15 por x a la 2. Ahora, cuando ustedes leen este ejercicio está así, desarrollado. Entonces se confunden un poco porque está toda esta parte, vamos a resaltarlo bien. Les recuerdo que no trabajamos nada de esta derivada. Todo su proceso está aquí copiado a un lado, después del menos. ¿Y qué creen? Ya las líneas en el PDF ya no dan para que no caben tantos pasos a la vez. Y entonces aquí se escribió, al terminar la línea, empezar el otro renglón, digamos. Entonces puede que hay gente que se confunde por ahí, ¿verdad? Que no sabe qué es eso suelto ahí, creen que es la respuesta, ¿no? ¿Ok? Vamos a enfocarnos ahora en ese cociente para luego pasar a la otra diapositiva, que es donde se concluye el ejercicio. Es un cociente. ¿Cuál es la derivada del cociente? Vamos a escribir por aquí, en una esquina. Vamos a ver si me sale el simbolito. F dividido por G. Hay gente que lo sabe con O por V. Excelente. No se rían de la G. Ahí está. Derivar el cociente. Derivo la de arriba. La de abajo no. Luego hay un menos. Perdón. F no se deriva, la de arriba. La de abajo sí. Pues intercambian siempre posiciones. Siempre va a ir menos adelante del producto que tiene la derivada de la de abajo. Es bueno que las pasen como en una ficha, esas pequeñas fórmulas. Y la función de abajo sin derivar, solo al cuadrado, ¿verdad? Eso es lo que va de denominador. Esta es la regla que aplica, entonces nosotros se la vamos a aplicar a 3 a la x, que es como la f, y x más 2, que es como la g. Entonces es muy sencillo porque la derivada de 3 a la x por x más 2 sin derivar, menos 3 a la x, por x más 2 derivado sobre x más 2 al cuadrado. Si nos fijamos en el siguiente paso, que es este recuadro rojo, al último, pues vemos ya la solución. Sería 3 a la x, la derivada es 3 a la x logaritmo natural de 3. ¿Qué les dije de las expresiones que no varían? X más 2, me está multiplicando, X más 2. Multiplicando y con paréntesis, que eso es lo que ustedes fallan mucho. En general, los alumnos fallan mucho es el paréntesis, dejan el paréntesis botado, entonces estás escribiendo otra cosa que no es lo que estás pensando. Entonces tiene que expresar usted lo que usted está pensando. Ahora, 3 a la x no cambia, no hay que derivarlo, se mantiene después del menos. La derivada de x más 2 es 1. El denominador es el denominador, nada más se copia. ¿Ok? Entonces ven que realmente de todas, la más sencilla era ese cociente, pero
Si hacemos todo al mismo tiempo, es como que queramos hacer malabares con 5 bolas al mismo tiempo, no podemos concentrarnos tanto, entonces hacemos pequeños grupos de ideas, de derivadas, y entonces ensamblamos, y eso es válido. Para examen, para un ejercicio de desarrollo, usen la hoja de, su, de lo que están trabajando, digamos, y entonces ustedes dicen, bueno, aquí voy a hacer mi ejercicio, ¿verdad? A un lado, y aquí voy a escribir las derivadas que ocupo. Entonces ustedes hacen una línea y escriben esas derivadas, y aquí donde van ensamblando van a encontrar tan fácil nada más invocar a lo que ya escribieron aquí y que gastaron bastantes pasos y no se distraen, porque si no es como jugar ajedrez y tal vez a muchos no se nos da, ¿verdad? De que hay que analizar como muchos pasos hacia adelante, eh, que nos cuesta. Entonces aquí es como parecido, es como jugar un ajedrez y no tenemos ese entreno, ¿verdad? Vamos a la siguiente diapositiva donde se concluye este ejercicio. Ok, vamos a ver aquí qué se hizo. Perdonen ahí si pierden el hilo, pueden devolver un poquito el video. La derivada de tangente secante cuadrado, les dije, ¿verdad? De 3x más 1 por la derivada de 3x más 1. Ok, después aquí lo concluyen, la derivada se escribe, la derivada de 3x menos 1 es 3, hasta ahí llegó. Y por lo demás, solo eso había que hacer, ¿ya? Porque ya les expliqué la parte del cociente y por eso es que esta es una sola línea que termina hasta aquí, ¿ok? Es un solo renglón y esta es una sola línea que termina hasta aquí. Entonces, de aquí ya sí terminamos el ejercicio, ¿ok? Que hay gente que le cuesta mucho como en el cuaderno de examen les cuesta mucho, entonces yo les digo, bueno, agarren el cuaderno de examen y nada tiene de malo escribir en horizontal. Cuando a la gente que le gusta escribir todos esos pasos así seguidos como esto, que a mí no me gusta, escribe en horizontal, entonces, para que quepan todos los pasos y no te pierdas. Bueno, eso sería todo, ese sería el último ejercicio, chicos. Espero que este video les sirva y no sea muy cansado, muy extenso. Chao.